La Dramática Nacional es un proyecto multidisciplinario creado a fines del 2013 por Nelda Muray Prado, Carolina Araya y Carola Rebolledo. Hoy, a 10 años de su fundación, los invitamos a visitar los grandes hitos de su historia y su estética, en la voz de sus protagonistas. 10 capítulos, 10 años de rescate patrimonial en el escenario. Hoy, la canción rota. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos en nuestro segundo capítulo de este podcast, 10 capítulos, 10 años de la Dramática Nacional. Y estamos hoy día con el tema de la canción rota, que fue nuestro segundo montaje. Estoy con mi súper colega, codirectora, que es la tercera que nos faltaba presentar, porque en el primer episodio estuvimos Carola Rebolledo y yo. Y hoy día estamos con nuestra querida tía colega, porque tía colega le decimos, entonces hay que decirle así, no vamos a ponernos ahora a hablar de Carolina Araya, ¿eh? La tía Hola. colega. Buenas tardes. Y estamos con miembro fundador de la compañía que está desde el principio dándole con nosotros y protagonista de esta obra, don Roberto Vallejos. Hola a todos. Y hoy día tenemos una invitada especial. Ella es un tremendo personaje. Es porque es un personaje, ¿ya? Hay que decirlo, ¿eh? Yo la miro aquí, se ríe de... Ella es discípula de Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, es compositora, es arpista y estuvo con nosotros años con la dramática. Ahora está dedicada a otras cosas. Tiene un carácter que ustedes ya la conocieran, pero tiene muchos años. No es necesario. Pero es generosísima y es una tremenda música que nos enseñó muchísimo y por eso le invitamos y aprovechamos, Pao, de agradecerte y de reconocer todo tu trabajo. Paola Lucero. Hola. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es una alegría vincularme con la dramática desde cualquier área. Maravilloso. Así que nada, le paso primero la palabra a mi coleguita, a mi tía colega, para que nos cuente más o menos argumentalmente de qué se trata la canción rota para ir poniéndonos en atmósfera. Ok. La canción rota cuenta la historia de una familia campesina que está encabezada por el abuelo Esteban, que tiene muchas ramificaciones, tiene hermanos, hermanas, sobrinos, parientes por todas partes, pero su núcleo son su nieta Mariana, Jecho, otro nieto, y su sobrina Quiteria, eso. Y esta familia vive en una hacienda por allá por el 1920 en el campo chileno. Y viven de lo que trabajan bajo un sistema llamado inquilinaje, que por aquella época era lo que se usaba, que consistía en que el patrón, el dueño de una hacienda, te entregaba una tierra y tú trabajabas para el patrón. Esa tierra no era tuya, sino que era siempre del patrón, pero tú subsistías, básicamente. Y esta familia comienza a tener problemas con el administrador del fondo, que es la figura de poder dentro de la obra. Es interesante que no existe en la obra el patrón como la figura antagónica, sino que es el administrador, que es también un campesino, pero con más jerarquía que el resto, y que les hace la vida imposible a los compañeros, básicamente, para velar por la propiedad ajena. Es el mando medio. Claro, exactamente. Entonces comienzan a tener problemas con el administrador porque el administrador se enamora de Mariana, quien lamentablemente no le corresponde. Mariana, a poco andar de la obra, nos damos cuenta que se enamora de un personaje que llega como desde fuera, más bien retorna, que es otro nieto del abuelo Esteban, que se llama Salvador. Entonces Mariana se enamora de Salvador.
le hace el vacío totalmente al administrador y ahí es donde queda la Te lo voy a escoba. explicar. Lo que pasa es que con José de la Cruz querimos a la Mariana, pues así como tú. ¿Y por qué me quieren tanto? ¿Que acaso no hay otras mujeres? Es que es como si no lo hubiera. No hay nadie tan bonita como usted, tan chinchosa. Usted es mejor que Ay, todas. muchas gracias por el favor. Por eso es que la querimos. ¿Y me juegan a la pesca? Fue así, que escúcheme. Estábamos con José de la Cruz y él me dijo, los dos querimos a la Mariana. Uno de nosotros dos que tenemos modo tiene que pedirle matrimonio. Si el resto no son más que puros guasos que no tienen más que los cuartos y el espinazo. Uno de nosotros tiene que pedirle matrimonio. Yo le dije que le iba a pedir yo porque la semana que viene voy a ser el administrador. Él me dijo que tenía unos pesitos y apostamos y eso fue. Finalmente gané yo, pues. Yo no me quiero nada casar todavía. Mire que voy a dejar solo a mi abuelo, ¿no? ¿Acaso usted no me quiere? Yo no quiero a nadie. Menos usted. ¿Qué ha hecho usted de bueno para que yo lo quiera? ¿Ah? Tratar como perro a los chiquillos. Y a mí decirme muchísimas cosas feas y aún seguirme. Usted no es nada de los trigos limpios. Pero le convengo. Veremos si andando el tiempo. Yo creo que sea bueno. ¿Por qué tanta prisa? Yo no creo que le vaya bien. Y pasando el tiempo, yo creo que va a llegar el momento en que usted... Y bueno, la llegada de este personaje es como lo que desata el conflicto en este espacio que ya estaba un poco en ebullición. Y este personaje es precisamente el que encarnó Roberto. Así que cuéntanos un poquito de este, no sé, agitador quizás. Bueno, el personaje, como ustedes bien dicen, se llama Salvador, que primero que todo, en Chile, en estos tiempos, llamarse Salvador o el nombre Salvador tiene una connotación completamente especial que no tiene nada que ver con la obra, ¿ya? Pero extrañamente tiene harto sentido que se llame Salvador. Él es, como decía Carola, un nieto de Esteban, uno de sus nietos mayores, quizás podríamos decir, dentro de lo que se entiende por la obra, y desde chico él siempre estuvo muy interesado en la lectura, estuvo interesado en el aprendizaje, estuvo interesado en saber más, y eso lo hizo tomar sus cosas e irse a la ciudad. Y es en la ciudad donde nos vamos enterando, según lo que nos va contando, que él continúa esta senda de letrarse, de volverse un hombre culto, un hombre educado, y allá además se enferma y vuelve al campo con 20 años, 20 años son, sí. Más o menos, sí. 20 años después de haberse ido, vuelve a sanarse a este campo, a este lugar donde está su familia, donde está su abuelo, y ahora observa la realidad en la que vivían, pero desde este nuevo punto de vista, desde esta persona que aprendió sobre la vida, aprendió sobre cómo viven los trabajadores, los movimientos que se estaban dando también en la ciudad, cosas que estaban pasando en otras partes del mundo. Él empieza a observar esto y se da cuenta de la injusticia en la que viven los campesinos. A mi casa no entraría, a mí me respeta. Pero habría entrado a las otras casas entonces. ¿Sabe lo que habría que hacer? Prohibirle la entrada con las armas en la mano. No les basta robarse el trabajo, la vida de los pobres. Les roban además sus mujeres, sus tesoros. Abuelo, la tierra no es del rico que la hereda, es de los campesinos que la quieren y la trabajan. Es una injusticia que los mejores, que son los que producen, sean esclavos. Abuelo, mientras usted aquí destripa enterrones, el rico que no trabaja nunca dice estupidez en el Congreso Legislativo y se emborracha con licores caros y se revuelca con prostitutas de moda gastando en cada hora más de lo que ustedes con su vida y con su sangre ganan en un año. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que ese Dios, el que ustedes creen, si fuera justo, podría permitir algo así? ¡Qué loco! La tierra de nosotros, che, ni la que se nos pega en la hojota de nosotros. Desde que llegaron los españoles de la tierra de ellos nacieron a matar y nosotros a salir. Así no tiene. Y Zurita dice además se da cuenta de que hay todo un aprovechamiento por la falta de educación de los campesinos. Entonces, desde ese lugar él viene a tratar de cambiar las cosas, empieza a abrir este espacio donde la gente del campo puede educarse,
puede empezar a desarrollar un pensamiento crítico que les hace observar la realidad en la que viven, y que es lo que también en general desata o es una de las cosas que podría decirse que aviva el fuego de... no lo decía de manera literal, pero también aplica. Aviva este fuego de cambiar las cosas. El hecho de que los campesinos empiezan a pensar de manera más crítica, empiezan a observar su realidad también, empiezan a cuestionar que quizás lo que toda la vida han aceptado como lo que es la normalidad, lo que es lo que corresponde, quizás no lo es. Quizás no es lo bueno, quizás no es lo que ellos deberían aceptar. Y eso también pasa. Por eso ocupaban también mis compañeras la palabra agitador, porque los que están en esta fuerza antagónica lo llaman agitador por el solo hecho de que está promoviendo esta manera de pensar crítica a los demás campesinos. Sí, hay que decir que para esta obra trabajamos harto con Gabriel Salazar, porque lo que cuentan aquí mis colegas, si bien es la anécdota de la obra, es una anécdota que bien pudo ser realidad, o sea, no está en la fantasía, tanto porque Acevedo Hernández vivió en el campo, como porque el sistema de inquilinaje y el problema de la educación fueron temas históricos, que yo diría que hasta hoy día todavía hay resabios de aquello, y el aprovechamiento de la clase oligárquica en este caso fue todo un tema. Y para acercarnos un poco nosotros a conocer esa realidad, aquí entró fundamentalmente la PAO, porque la PAO proviene de familia campesina y nos dijo, o sea, tenemos que ir a mi casa, tenemos que ir al sector, digamos, que rodea mi casa, a la hacienda para que veamos qué pasa con los hacendados y acercarnos a la tierra. ¿Cómo recuerdas tú eso, Pao? Como todas estas actividades que realizamos. Sí, como que lo primero que se me viene a la cabeza esto de la figura de Salvador, como una de las primeras generaciones que sale del campo y se va a la ciudad y viene con todo este cuestionamiento. Creo que no hay mucho cambio al respecto, chicas. O sea, 2024, yo soy la primera generación que estudié, y para atrás ninguna había estudiado en mi familia. O sea, es de verdad muy dificultoso el estudiar, el optar, por ejemplo, para venir a Santiago, poder estudiar, es tremendamente complejo. ¿Cuál era la pregunta? No, es un poco reflexionar, porque, por ejemplo, recuerdo que hicimos esta especie de paseo de curso. Ah, ya, perfecto. Entonces, sí. Por ejemplo, en la hacienda. Sí, yo pensé que era lo más apropiado ir a la hacienda, o sea, estábamos también enfrentados en este mismo escenario, en la misma obra, y el núcleo familiar yo siento que era fundamental entenderlo desde dentro, ¿ya? Desde cómo se conformaban, cómo eran los roles dentro de una familia, porque era un supermercado, el hombre trabajaba la tierra, la mujer se preocupaba de los hijos, de la casa, desde el vocabulario, o sea, era un todo, una cantidad de sabrosura que le iba a entregar a la obra que de ninguna manera lo hubiesen podido lograr sin ir a terreno. Y también un poco viene en la misma línea de lo que yo estudié con Margot. O sea, si tú no te acercas a la tierra no vas a saber cómo es. O sea, si te acercas a una cantora no vas solamente a adquirir la música si no supiste cómo es su día a día. ¿Te fijas? Para quererte tanto más de lo que te he querido, tendrá que llover mis telas y varios chuicos de vino. Tendrá que llover mis telas y varios chuicos de vino. Adoro yo tu mirada y tu carita sonriente, y cuando te doy un beso es como tomar aguardiente, y cuando te doy un beso es como tomar aguardiente. Así es como
fonda en fonda, y cada trago que tomo es como un beso en tu boca, y cada trago que tomo es como un beso en tu boca. Esto, pase nomás, pues. La estamos esperando, pues, oye, tráigase las papitas por lo menos, pues. Ayúdele a pelar las papitas. ¿Y qué recuerdas tú por ejemplo, Nada, yo me acuerdo que quedamos todos, por ejemplo, bien sorprendidos con la calidad de vida que vimos en la hacienda misma. Sí, eso quería acotar, que yo recuerdo de ese... Fue un pequeño viaje, una salida a terreno que hicimos y que se dividió en 2 partes grandes. Una parte fue la visita a la hacienda del Huique, que es un museo, que es una hacienda enorme que conserva todos los implementos de la época y donde tú puedes observar cómo la gente vivía, cómo vivían los hacendados, los ricos, digamos, los dueños de la tierra. Y por otro lado, fuimos a la casa de la Paola y también a visitar a algunos de los vecinos que eran campesinos, hijos de campesinos, etc. Entonces, por un lado, tuvimos esa visita al pasado y después una visita al presente, que era conocer a nuestros personajes para obtener nuestra inspiración, observación de personajes, etc., ahí en el campo mismo. Entonces, creo que ese viaje terreno tiene esas 2 partes que creo que se podrían analizar por separado como para... Yo quiero opinar algo. Yo considero que son las 2 clases sociales en el campo chileno. Claro. ¿Ya? O sea, está el hacendado, o sea, el dueño de la hacienda, que no vive precisamente en la hacienda, sino que ellos vivían acá en el barrio El Golf. Claro. O sea, era la hacienda de veraneo, era la hacienda donde iban los presidentes de Chile, o sea... Había toda una máquina de producción en el campo chileno que no era directamente como gobernado por estos dueños de la hacienda, sino que tenían una serie de inquilinaje, los mismos patrones, etcétera, etcétera. Eran divididos también por sectores, porque la hacienda era gigantesca, era casi toda la región. Entonces, claramente era demasiado marcada la línea entre la gente pudiente y la gente trabajadora. Porque, claro, por ejemplo, los sitios que se les entregaban en ese momento era por sistema de fichas, se les pagaba a ellos, pero en definitiva la plata queda ahí mismo, porque en los lugares donde ellos podían comprar quedaba para la hacienda, o sea... Era lo mismo, ¿te fijas? Y era plata por plata, porque además les pagaban muy poco. El campesino tiene de verdad, sí, recuerdos muy paupérrimos de tener desde poca ropa a poca comida. O sea, de verdad vivieron un sistema de esclavitud, sí. Yo diría. A mí me llama la atención algo que me acuerdo que en algún minuto conversamos, porque parece que los patrones, igual, como decía la tía colega, aparece en la obra la figura de Abdón, que es este mando medio. Pero los patrones, muchos los recordaban como la patrona que era buena, porque les regalaban una tela o algo así. Claro, porque pasaban 3 meses, los 3 meses del verano allá, iban a hacer las ceremonias religiosas, bautizaban a todos los niños, casaban a los que no se habían casado durante el año, y era toda una celebración, entre comillas, cuando iban los patrones, pero después el resto del año... Claro. Pero es que ahí es donde estaba el tema, como que en el día a día y las dificultades, los conflictos, eran con estos mandos medios, porque los patrones dejaban a esta gente para que lidiaran con esos problemas. Pero yo recuerdo, de hecho, como a tu tía, y que creo que estamos todos recordando ese momento de tu tía mencionando como lo buena que era la patrona, que para la fiesta de Pascua, en la Navidad, Sí. les regalaba como una tela para que se hiciera ropa, y que ellos recordaban como, incluso previo a tener el tema, previo a la reforma agraria, como recordaban de repente casi como una cosa muy buena a Exacto. la figura de esos patrones. Es que también tienes que pensar que ellos vienen de una pobreza extrema, que no Claro. tiene que ver pobreza con tener o no
cómo alimentarse, sino Claro. que pobreza en ropa de abrigo, en ropa para vestirse, en educación, en zapatos. Mi mamá me cuenta que hasta como a los 5 años no tuvo zapatos. ¿Te fijas? Entonces, claro, o sea, si tú no has tenido nada y viene alguien y te regala un pedazo de género para que te hagáis, no sé, un par de pantalones, uy, chuta, la patrona es buena. Claro. Y además de eso, tú tienes que agregarle el tema de la religiosidad profunda que tiene el campo chileno, hasta el día de hoy. Sí. O sea, sacan a la Virgen para que se las bendiga el cura, y el cura pasa por todos lados bendiciendo a la Virgen. O sea, de verdad, ahí pasan varias cosas, porque la Virgen del Carmen, que era como la Virgen protectora de estos próceres también, que son como Arturo Prat, Bernardo Higgins, claro. que también son oligarcas, digamos, de Chile. Eso también se traspasó desde los dueños de la hacienda. Entonces, ellos, para seguir perpetuando esta religiosidad profunda, que también les convenía, porque así de ninguna manera te va a cuestionar que el patrón me está abusando, si yo el tiempo libre que tengo, me tienen que llevar obligado a la iglesia, a las Carmen o a la novena, ¿cachai? Entonces, como que está incorporado para ellos la religiosidad. O sea, iban todos los días. Sí. Todos los días a pie a la iglesia del Huique. Igual encuentro que fue, si bien como en estricto rigor, o sea, si uno lo piensa de manera como bien concreta, el sistema puede haber cambiado. Creo que algo muy importante que fue para nosotros el viajar hacer este viaje, porque nosotros veníamos de hacer Chañarcillo. Claro. ¿Ya? Entonces, para Chañarcillo es solamente podemos investigar a través de libro, podemos investigar a través de papel, de registro, pero no podemos observar nosotros. Y eso a nosotros como actores, a los músicos, a todos como desde las distintas áreas de la obra, fue muy enriquecedor, porque por un lado está el tema de la inspiración, por supuesto. Todos observamos alguna característica o algo de personajes que después uno puede ver en escena. De hecho, como que hay personajes que uno ve en la obra y que son primos de la Paola. Sí. Pero también está el tema de cómo, que es un desafío que siempre tenemos los actores, es como humanizar los personajes. Que sean... Porque si estamos hablando de personas que viven en condiciones muy duras y todo, no podemos llegar y ponerlos desde un lugar en que nosotros como compañía estemos hablando como de pobre gente. Porque si no nos quedan unos personajes planos y fomes. Estamos hablando también de chilenos. Si hay algo que hacemos los chilenos siempre es reírnos. Hasta nos reímos de nuestra desgracia y tiramos talla siempre. En la obra hay mucho humor y ese tipo de cosas también las escuchábamos hablando con las personas de la hacienda. Nos contaban cosas desde lugares como que pueden ser igual bien oscuros, pero también con un poco de humor, con cierta picardía, cosas que tienen que ver muy, muy con la idiosincrasia de la gente. Y eso también hizo que la obra creciera en términos artísticos muchísimo. Porque pudimos poner personas de verdad en escena, pudimos contar la historia que queríamos contar, y no fue desde un lugar como de miran esta pobre gente, sino que es como miran estos seres humanos y lo que les estaba pasando y lo que ellos hicieron con eso que les estaba pasando. Sí, coincido. Sí, y el viaje fue muy importante para eso. Sí, y tiene, o sea, yo a lo que me refiero es como un poco la historia social, claro, ¿no? de ese grupo humano, pero tiene claramente tiene otros ribetes que son mucho más hermoso que, por ejemplo, la naturaleza que tú ves allá, que se refleja en sus caras, en su forma de vivir, en su humor, en su forma de expresarse, todo muy para afuera, todo muy honesto, todo muy claro. Sí. Totalmente. Sí, yo coincido con el Robert, con esa sensación como de que los personajes agarraron tridimensionalidad al poder ir y verlos hacer cosas. Era tan simple como, mira, aquí se hace carbón, y ahí la tía de la Pau mostrándonos cómo se hacía el carbón. Y aquí están las gallinas, y las gallinas se alimentan así. Y poder aprender todo ese oficio y ver a la gente hacer, inmediatamente te
desromantiza cualquier posibilidad de idealización que tú tengas del personaje. Y eso yo creo que fue un gran aporte para la obra, poder encarnar personajes verosímiles. Sí, la vez, el capítulo anterior hablábamos de la diferencia que tiene el realismo del costumbrismo. Como que también se ha dado mucho que yo creo que no sé, la mala interpretación del humor, de este humor básico, incluso televisivo, que muestra el personaje campesino como el guaso bruto, como personas que hablan mal y punto, y como que no hay más reflexión al respecto. Entonces también hacer una obra del campesinado reivindica la figura del campesinado. Y es muy importante también lo que mencionan mis compañeros, porque la pobreza en el campo es distinta, es muy distinta. Y las peleas se dan de diferente manera también. Como que si uno piensa en la pobreza en la ciudad, que viene, digamos, en otro capítulo, tú estás en un espacio absolutamente gris, oscuro. Y la pobreza que vemos en el campo tiene la ventaja, muy entre comillas, por supuesto, pero de lo que decía recién la Pao, de contar con ese espacio de un pequeño respiro, de salir a la naturaleza, quizás de compartir con tus animales, acercarte al río, qué sé yo. Entonces los personajes que conforman a los campesinos, a los trabajadores de la tierra, son mucho más complejos que el pobre o el guaso, son mucho más complejos y tienen un imaginario muy diverso, mucho más diverso. Recuerdo que en ese paseo, por ejemplo, yo conversaba con un amigo de la familia de la Pao, y claro, yo lo veía a él con unas ojotas que deben haber sido de quizás cuándo, o sea, pero ya como todas rotas, qué sé yo. O sea, realmente era lo menos importante para él. Era lo menos importante. Como que él no lo veía sufrir por eso. Evidentemente uno entiende el sufrimiento, y uno entiende el sufrimiento sobre todo por lo que han narrado mis compañeros históricamente, porque uno ve cómo los campesinos históricamente han sido desplazados. Y aquí también me quiero pasar a un tema como bien puntual, que esta obra tiene dos grandes temas que hacen que la obra sea, vigente a perpetuidad, que es la educación y el agua. Sí, hay dos temas que son desde siempre, y yo creo que nos queda un buen rato para seguir hablando de ellos en nuestra realidad nacional. Los derechos básicos, el derecho a educarse y el derecho a acceder al agua como un derecho humano, que es algo que se consagraba en el borrador de constitución que rechazamos, lamentablemente. Sí, a mí me parece que sobre el tema de la educación la obra es súper clara. Lo que plantea es que mientras la gente sin recursos se mantenga en la ignorancia, las cosas nunca van a cambiar. Y por lo tanto es de suma urgencia educar a las clases populares, educarnos. Y en la obra es muy bonito porque la educación no viene desde arriba, no viene desde un otro, desde el cura que educa, desde un profesor que educa, sino que viene desde un mismo campesino que ha tenido acceso a esa educación y que vuelve para compartir esos conocimientos con su gente. Entonces me parece que es muy bonito porque es una especie de escuela popular, no es una escuela jerárquica donde se impone un conocimiento, una disciplina, sino que es una escuela autogestionada por los mismos campesinos y que subsiste gracias a la voluntad de todos los que están ahí. Eso me parece bello de la obra. Sí, y esa escuela, bueno, la viene a fundar Salvador. Claro. Todo parte porque Salvador le empieza a contar a Mariana como las cosas que vio en la ciudad. Mariana le dice como, cuéntame cómo es la ciudad, yo quiero ir para allá.
Y él le empieza a contar un poco sobre esto, y si bien le cuenta también algunas de las cosas malas, cuando Mariana empieza a escucharlo hablar a él sobre lo justo y lo injusto, le dice literal, como yo quiero que me enseñes, yo también quiero aprender. Y eso se vuelve también como algo que pasa a otras personas, y lo vemos en un momento enseñándole a los personajes más chicos, a otros de los jóvenes, como personas que están aprendiendo, y no están aprendiendo solamente como lo que es una A, lo que es una B, sino que también a decir como, pero si esto es así y esto es así, ¿por qué? Y eso es lo que hace Salvador también, como además de todo, les hace preguntas para que piensen y para que se cuestionen. Y eso resulta muy bonito, y de hecho también es algo que vimos en cierta manera lo vimos en el viaje al Wicked, porque también tuvimos un momento en el que Osvaldo Cádiz nos estaba haciendo como una especie como de tour, por así decirlo, y nos llevó a una escuela. Y nos habló, nos mostró cómo funcionaba la escuela, que era como un gran, que tampoco era tan grande, pero era un salón donde decía, como aquí estaban todos los alumnos. Y hay una profesora que va pasando como por sector, así como de acuerdo a lo que les tocaba. Y es un poco también como yo siempre me imaginé la escuela de Salvador, por el hecho de que habían diferencias de edad entre las personas que salen, que en la obra no lo mostramos porque habría sido muy, muy largo, pero si hubiera sido, no sé, la serie de la canción rota, Claro. se habría podido ver. Yo siempre me lo imaginé así, como que de acuerdo a lo que a la edad cada uno iba aprendiendo, como algo que quizás tenía que ver más como con su proceso. Pero sí, como lo mencionaban, al final esa es la gran importancia, o sea, de poder salir de la ignorancia, poder aprender, poder observar y poder tomar conciencia de dónde vivimos, de lo que vivimos, de dónde venimos, de dónde viene nuestro entorno, de qué es lo que está alrededor de nosotros, es muy importante para poder seguir avanzando. Y eso es lo que donde se juntan estos dos temas de la educación y del agua también, ¿ya? Ahora la ignorancia se visualiza desde lugares completamente distintos, porque ahora es la ignorancia desde la sobrecarga de información. En cambio que en este espacio era una ignorancia desde la oscuridad de información. Entonces, pero eso no significa que deje de ser ignorancia o deje de ser igual de nociva, pensada desde este punto de vista, ¿no? No me refiero a la ignorancia, como que la ignorancia puede ser un motor también para querer aprender, pero me refiero a ser capaces de ver, de observar y de tomar conciencia. Y creo yo que eso es lo más importante de la obra, y es por la razón que, como decían mis compañeras, sigue vigente y podría seguir siendo vigente por lo menos hasta mientras todavía tengamos agua, que no sabemos cuánto tiempo más será eso. Claro, cuánto va a durar. A mí una de las cosas que me gusta que hemos logrado como sistematizar en la compañía, que es hablar de la clase obrera, trabajadora, pero de su dolor por una parte, pero también de sus celebraciones. Sí. Entonces quería como ahondar con el tema, porque la obra en el segundo acto se celebra la Pascua. La Pascua, que es la Navidad, pero que en el fondo se le dice Pascua. No sé si hay algo especial, Pau, que a lo mejor viviste tú de esas Pascuas que mencionan en la obra y que son, como nos decía Osvaldo, era como las dos fechas importantes para el campesinado, la Pascua y el 18 de septiembre. Sí, Nada más. Los 2 días que se hacía torta de campo. Sí, una tremenda torta de huevo. Oiga, Salvador, ¿y cómo son las Pascuas por allá por las ciudades? Son muy bonitas. ¿Sí? Las noches de Pascua se reúne mucha gente en las iglesias. Hay una alameda muy bonita y la llenan de puestos de dulce y de comida y de juguetes. Y también lo ponen todo con unas luces que parece como si fuera de día. Y también la gente canta y baila y se emborracha. Y cuando nace el niño, todos hacen sonar sus pitos, sus chicharras, sus juguetes. Es muy bonito, muy bonito. ¿Y usted piensa quedarse aquí en la montaña? Depende. ¿Qué?
Me vine buscando la Sí, tranquilidad. pues eran que celebraciones la ciudad me importantes, eran Y si muertes de México no animales, lleva, era un regocijo familiar, porque siempre las festividades son familiares y son súper achoclonados además, po. Eso sí, yo tengo bonitos recuerdos de eso. También el chancho muerto, para allá para la sexta región, y eso es para las Cármenes, para la Virgen del Carmen, por supuesto, se celebra la Virgen del Carmen. Entonces son festividades que son sumamente importantes y que no pues, se pasan por alto, o sea, se preparan también. ¿Qué pasa ahí con el trago? Lo que pasa es que creo que lo hemos hablado harto con Gabriel Salazar, pero es como algo hay que, él siempre dice, alguien tiene que escribir sobre la historia del vino en este país, sobre los borrachos. ¿Cómo ocurre eso en el campo? Es que en el campo antes la gente fabricaba sus propios licores. Claro. Existían en todas las casas su parrón y claro, y hacían sus chichas, hacían su vino, mistela parece que también hacían. Siempre, en todas las casas. Y además el campesino es bueno para el trago. Sí, tengo que decirlo. Sí, es bueno ¿Por experiencia propia? No, buenos para el vino, sí, son buenos para el vino. Les gusta porque además el vino de Colchagua es reconocido a nivel mundial y también internacionalmente bueno, po. Entonces, claramente los latifundistas vieron que era tierra fértil para ese tipo de cultivo y así fue como se crearon estas grandes viñedas de la quinta, parte de la quinta, sexta región, séptima región. Entonces, pero las primeras viñas venían en las casas, po, estaban en las casas. De ahí empezaron a tomarle el gustito y decir, mira, aquí hay buen vino, es buena tierra, buen negocio. Claro. Entonces ahí vino el problema del agua. Claro. Entonces, y ocurre hasta el día de hoy. O sea, ahora ya no es viña, porque la viña se demora más, ahora son los paltos. Claro. Entonces están sembrando los cerros llenos de palto y dejando sin agua también a la gente. Pero eso es lo mismo hoy día 2024. Igual. El sol ingrato ha secado la tierra con sus trigales, vaciaron los manantiales, del agua nos han privado. Escaso es lo cosechado, no alcanza ya ni palpa. Yo creo que hay que recordar que dentro de la obra, en la parte clímax, el conflicto se produce porque el administrador decide cortarle el agua a los campesinos. Entonces comienzan a secarse las cosechas de los campesinos, no así la cosecha de los ricos, del patrón, porque hacen un corte en la toma de agua. Y ahí por eso es que estamos hablando en este momento del tema del agua, para los que no han visto la obra. Sí, es importante porque es, perdón, ese hito es el que hace decantar el clímax y el desenlace de la obra, que de alguna manera nosotros lo pensamos como una utopía o un gran deseo de Acevedo Hernández, porque es un levantamiento campesino, cosa que es muy difícil de pensar. Si uno piensa en la historia de Chile, la verdad es que más bien han sido masacres las que han tenido, digamos, las que han sido resultado de levantamientos campesinos. Entonces, hay un gran aquí deseo utópico de Acevedo de ver y demostrar cómo los campesinos finalmente logran algo. Pero igual siento que el final que proponemos nosotros es un poco, claro, es como mostramos esta utopía de Acevedo Hernández, pero al mismo tiempo lo llevamos como, no sé, yo creo que como en la sensación lo llevamos a la realidad, porque siento que también, bueno, nosotros para poder hacer todas estas obras, supongo que
no está de más decirlo, hacemos todo, no solo este viaje, sino que hacemos un estudio, como decía Nelda, trabajamos con Gabriel Salazar, de hecho, desde esta obra empezamos a trabajar con Gabriel Salazar en nuestros proyectos y estudiamos sobre distintos momentos o sea, estas especies de levantamientos que terminaron en masacre, y entonces cuando estamos en el final, como que eso, cuando estábamos montando el final, yo tenía eso en mente, como saber que al final está este sueño de Acevedo Hernández, pero sabemos en verdad hacia dónde va, porque sabemos cuál ha sido la historia hasta ahora. Entonces eso también lo hace mucho más potente. Así que quienes no han visto la obra, si alguna vez saben que la vamos a remontar, tienen que ir a verla, porque es muy buena. Sí, yo me quiero ir un poquitito a la puesta en escena misma, ¿ya? Me gustaría partir por la Pao, porque, bueno, me voy a adelantar un poco, porque tuvimos una función bien particular en Palmilla, que fue su tierra. Pero antes de que nos cuentes eso, quiero saber, Pao, cómo fue para ti estar estos años en la dramática funcionando como actriz, y desde ese lugar, bueno, entregarnos tus conocimientos y hacer nosotros, o sea, y que esto fuera recíproco. Nosotros enseñarte un poco del lado actoral, tú desde el lado folclórico, musical, etcétera. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Para mí fue muy enriquecedora porque yo venía desde un lugar súper estático que es lo musical, ¿no? El músico jamás actúa por lo general. Entonces era meterse en un mundo completamente ajeno, pero que tuve que hacer lo propio. Y la verdad es que uno lo termina queriendo, amando, echando menos a ratos también. Creo que es totalmente beneficioso para alguien que trabaja en el arte. Es totalmente beneficioso por el desplante que uno logra, por lo que uno puede expresar, por un montón de cosas. Sí, tiene. Sí. Tía, yo le voy a dar la palabra a usted para que nos cuente la anécdota de la función de Palmilla. La función de Palmilla, esa fue una función súper especial. Palmilla es el lugar de donde viene la Paola, que es donde nosotros fuimos a observar a estos personajes. Entonces, cuando fuimos a hacer esa función, estábamos un poco nerviosos por cómo iba a ser la reacción del público al ver, porque nosotros quisimos reflejar ese espacio, esos personajes. No sabíamos si se podían sentir ofendidos o si iban a enganchar con la obra. Entonces, estábamos un poco nerviosos. La Pau especialmente también, porque iba a estar toda su familia, sus amigos, la gente que la conocía desde chica. Estábamos bien ansiosos, la verdad. Y la función se hizo, no existía todavía el Teatro de Palmilla, entonces la hicimos en un gimnasio grande. Sí. Y había mucha gente en ese gimnasio. Y la obra empezó. Y como que empezó a funcionar. La gente hablaba mucho en esa función. Como que estaban como viendo una película. Comentaban las cosas que pasaban. Y... para nosotros eso era como un poco distractor, pero a la vez era muy sorprendente, ¿no? Como que yo en esa función estaba como adentro y afuera todo el rato, mirando lo que pasaba en el público y adentro de la obra también. Me acuerdo del momento en que dentro de la obra se da la noticia de que a Gecho le robaron el caballo. ¿No saben lo que le pasó al Gecho? ¡Le robaron el farol! ¿El farol? ¡Era el mejor pingo de Chile! Y todo el mundo en la galería dijo, ¡oh! Sí, fue como una reacción. Como que, y yo ahí hago mea culpa de actriz, yo ahí recién entendí lo grave que era que a un guaso le robaran su caballo. Que aunque el texto lo dice y yo lo estoy escuchando, pero en el momento en que realmente lo hago carne y entiendo lo grave que es esa anécdota dentro de la historia que contamos, es ahí, en escena, cuando siento a todo el público decir, ¡oh! ¡Le robaron el caballo! Y fue como, oh, ya. Para mí esa función fue un aprendizaje hermoso. Y cuando la función terminó, la alcaldesa nos agradeció,
¿Cómo se llamaba la alcaldesa? Gloria Paredes. Paredes, sí. Nos agradeció e hizo un pequeño discurso que fue muy emotivo, donde hacía una comparación entre la vida que había llevado Palmilla antes, en la época que nosotros mostrábamos en la obra, y la situación en que estaban ahora los palmillanos. Y fue muy emocionante, fue hermoso, la gente se reconoció, agradeció, vibró. Yo creo que esa fue una de las funciones más bellas que hemos tenido. Sí, definitivamente. Sí. De hecho, hace como un comentario que relaciona con algo que dijiste tú cuando empezaste a hablar al inicio, Pau, que ella habla como de esta primera generación de palmillanos que están... que habían podido estudiar y que es algo que todavía era nuevo allá. Entonces, Sí. eso y que se juntara con el, como decía la Carola, el nervio que teníamos y que ellos nos dijeran como sí, o sea, como eso que ustedes mostraron, sí, así es, así ha sido, así fue. Eso fue como estábamos todos muy emocionados. Era de la lección. Sí, porque nosotros lo hicimos con mucho respeto, con mucho cariño y esperábamos que la gente lo viera así. Y que no solamente lo hubieran visto, sino que aparte se hubieran visto. Es como... En lo que nosotros hacemos es difícil que pase porque habíamos hecho Chañarcillo y ahora esto. Entonces era la primera vez que los sujetos se estaban viendo en lo que estábamos haciendo. Entonces fue muy hermoso. Sí, yo recuerdo, para ir cerrando este capítulo que se nos ha ido volando, recuerdo una frase que dijo Gloria Paredes, que dijo: hoy en día los hijos de inquilinos son universitarios. Sí. Y fue tan emocionante eso para nosotros. Y luego de eso vino un reconocimiento a la PAO, que anécdota aparte le pusieron Paula Lucero, actriz palmillana. Entonces, lo cuento esto porque fue muy gracioso, porque después le deseamos a la PAO con Paula Lucero, actriz palmillana y todo Los 4 años siguientes. Pero nada, quería contar esa anécdota y esa frase de Gloria Paredes con las que nos quedamos, digamos, y con este olor a campo. Te doy las gracias, Pao, por venir. De verdad, ha sido un gusto verte porque además no nos veíamos hace tiempo. Sí. A la tía colega, mi compañera, hermana, que tenemos telepatía igual que con Rebolledo, y a Rob, que son los protagonistas de la obra. Les agradezco un montón y nada, espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien, y estamos a disposición en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para conversar cuando quieran. Así que un gusto, tía, un gusto, Pao, un gusto, Rob. Igualmente. Y un gusto, Braulio, que está aquí, por supuesto, estoico en las perillas y en los efectos. Y es un bacán el Braulio, siempre hay que decirlo. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias por la invitación. Larga vida. Larga vida a la dramática. Chao, chao. 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 Fue La Dramática Nacional. 10 podcasts, 10 años. Revisando la historia, el aporte y el arte de la Dramática Nacional en sus 10 años de historia. El Kilo Producciones.